Con permiso de Carmen Barrio, me vaya a permitir que como introducción a esta breve semblanza que intentaré exponer sobre la vida de Dulcinea, lea un párrafo del hermoso relato que Carmen dedica a Dulcinea en su libro Rojas, Violetas y Espartanas, Mujeres en Lucha, y que resume en breves y bellas palabras la trayectoria vital de Dulcinea. Ese párrafo es el siguiente, del relato de las uvas de Dulcinea. ¿Quién es ella? ¿Quién fue Dulcinea Bellido? Las crónicas de aquellas que aman las luces de la memoria dicen que Dulcinea fue una batalladora incansable por los derechos y las libertades de los hombres y de las mujeres que habitaron su espacio y su tiempo. Desde que era prácticamente una niña, tenía 17 años cuando entró a formar parte de la juventud comunista allá por el año 53, ya tenía una conciencia muy sólida sobre quién era, sobre las injusticias que la rodeaban y sobre el mundo que habitaba. Muchas gracias, Carmen. En estos últimos días que me encontraba intentando completar y redactar lo mejor posible esta breve semblanza o biografía de Dulcinea, y que me dispongo a leeros a continuación, encontré casualmente una noticia que publicaba el Diario de Cádiz el pasado día 3 de marzo sobre los actos de homenaje a Dulcinea como figura precursora del movimiento democrático de mujeres. Acto que con motivo del 8M estaba organizando el Partido Comunista de la Bahía de Cádiz en el puerto de Santa María y en el que se anunciaba la presencia y participación del hijo de Dulcinea, Daniel Lobato, que hoy está aquí con nosotros. Esta noticia me llamó la atención. De esta noticia, el nombre con el que se había dado título al cineforum organizado dentro de los actos programados. Este cineforum lo titulaban Dulcinea Bellido, la gran olvidada. Pensé que si para mí, que soy una persona relativamente mayor, bueno, voy a cumplir ya 70 años, que me considero aficionado y apasionado por la investigación de la historia de nuestro pueblo y sus gentes, pues como digo, si para mí hasta hace unos pocos años la figura y trascendencia de Dulcinea Bellido me eran completamente desconocidas, puedo suponer que para el resto de paisanos de Dulcinea, exceptuando sus familiares, les ocurrirá igual. Entiendo que no podemos decir que Dulcinea sea aquí, en su pueblo, la gran olvidada, porque como bien dice mi querido amigo José María Lamá, no se puede olvidar lo que no se conoce. Por lo que me vaya a permitir que piense que aquí, en su pueblo natal, Dulcinea Bellido Carvajal no es la gran olvidada, sino la gran desconocida. Por lo menos hasta ahora, y espero y deseo que tras esta jornada de homenaje y reparación de su memoria, podamos todos reencontrarnos con ella. En esta breve semblanza de Dulcinea trataré de abordar la parte menos conocida de su vida, sus primeros años. Esos breves pero frenéticos años en los que vio, sufrió y padeció con sus inocentes ojos de niña la violencia, el hambre y la brutal represión de aquellos terribles sucesos que le marcarían para toda la vida. Antes de comenzar a hablar de Dulcinea, vamos a intentar dar unas pinceladas de la realidad socioeconómica de Valencia del Ventoso en ese periodo tan convulso de nuestra historia reciente en que ella vino al mundo. Gracias. A finales del primer tercio del siglo XX, Valencia del Ventoso era una población de cerca de 5.000 habitantes, dedicados principalmente a la agricultura y a la ganadería, en la que existía un enorme abismo social entre el reducido grupo de grandes propietarios y terratenientes y el numeroso grupo de pequeños campesinos y braceros locales. Este desequilibrio social había ocasionado ya graves conflictos, como los lamentables y trágicos sucesos ocurridos en octubre de 1918, como consecuencia del paro, la carestía de vida y el hambre, que dieron lugar a una prolongada huelga y protesta social de campesinos, braceros y empleadas de hogar, que se salda con numerosos heridos, varios huelguistas fallecidos en enfrentamiento con las fuerzas públicas y un elevado número de detenidos que son procesados y condenados a severas penas de prisión.
Estas particulares características socioeconómicas de Valencia y el Ventoso y este temprano grado de contestación social le convierten por aquellos años en uno de los focos del movimiento obrero de la provincia de Badajoz. De tal forma que en 1921 es la segunda población de la provincia en contar con un alcalde socialista, después de Azuaga, que fue el primero, y con una de las agrupaciones socialistas más activas y numerosas de la provincia, que fundada en 1915 contaba en aquellos entonces con más de 700 afiliados. Un familiar cercano de Dulcinea, su tío abuelo Benito Matos Gallardo, como ya veremos más adelante, será uno de los dirigentes obreros y políticos protagonistas de estas luchas sociales. Este temprano grado de contestación social y rebrote de organizaciones obreras de ideología marxista, unido a las circunstancias de que Ezequiel Fernández Santana, el llamado cura de los santos, principal representante extremeño de la llamada doctrina social de la Iglesia, era natural de Valencia del Ventoso, propician que en Valencia sea una de las primeras localidades extremeñas en la que el cura de los santos comience a poner en práctica estas doctrinas del catolicismo social que pretendían luchar contra la propagación en el medio rural de las ideas socialistas. La cuestión social en Extremadura es un pequeño ensayo publicado por Ezequiel Fernández, el cura de los santos, editado en la imprenta del Boletín Parroquial de los Santos de Maimona a finales de 1935, pocos meses antes del nacimiento de Dulcinea. Os voy a leer a continuación el texto del primer capítulo o introducción que el autor titula «Esto no puede ser». Este texto, escrito por una persona poco o nada sospechosa de revolucionaria o izquierdista, nos pone de manifiesto la terrible, perversa e injusta situación que venían sufriendo los trabajadores y humildes familias de Valencia y el Ventoso en aquellos tiempos en que Dulcinea viene al mundo. Os leo a continuación el texto de esa interesante introducción de esta deslavazado opusculillo. Hace muy pocos meses, hallándome un día en la estación de la vía férrea de mi pueblo, uno de los pueblos más hermosos de Extremadura, donde hace mucho tiempo reinó la paz basada en la justicia y la caridad y la abundancia producida por la inagotable fertilidad de su suelo, se acercó a mí una mujer del pueblo, al parecer no de la clase ínfima, y en brevísimas palabras me hizo la historia de su desdicha. ¿Cuál será nuestra necesidad?, me dijo, que mi marido gana un jornal de 3 pesetas cada 10 días, y no tenemos más que eso. Hace poco tiempo se me ha muerto un hijo de hambre, y me queda otro que se me está muriendo de lo mismo. Involuntariamente salió ardiendo de mi garganta la frase, esto no puede ser, y con fuego quedó grabada en mi mente, sin que durante muchos días los varios sucesos de la vida pudieran borrarla. La primera vez que volví, que fue a los pocos días, quise comprobar la exactitud del relato y desgraciadamente quedó confirmado en todas sus partes. El párroco me corroboró que ganaban los obreros un jornal de 3 pesetas, no ya cada 10 días como la semana anterior, sino cada 12. Y el más antiguo de los médicos titulares, sin yo preguntarle, sino porque así lo exigió el curso de la conversación, con una naturalidad que a mí me heló la sangre, me dijo, nada, don Ezequiel, que aquí se está muriendo la gente de hambre. Inquirí los medios que se habían arbitrado en situación tan grave y el párroco me dijo que hacía pocos días había habido una junta de mayores propietarios y estos negaron toda la cooperación a la autoridad, dando como razón que no eran a ellos a quienes correspondía ni resolverla ni mitigarla. Ante este espectáculo que yo no quiero calificar, sino lo dejo al recto juicio del lector y que generalizado es el de muchos pueblos de Extremadura, no puedo menos que preguntarme, ¿dónde ha ido a parar la caridad? ¿Dónde está el espíritu cristiano? Bueno, pues apenas 3 años después de publicarse estas palabras, el 11 de noviembre del 38, fallecía su autor, Ezequiel Fernández, en los Santos de Maimona. Los graves acontecimientos que se desencadenaron le sumieron en una gran tristeza, mirando así sin remedio su salud. La injusta situación denunciada por el cura de los Santos es confirmada por la noticia que aparece publicada el día 5 de diciembre del 35 en el diario Hoy de Badajoz, en aquella época un medio afín a la derecha y a la Iglesia. Noticia publicada en el diario Hoy de Badajoz el 5 de diciembre de 1935. Varias reuniones de propietarios de Valencia y el Ventoso para resolver el paro obrero. Valencia y el Ventoso, 4 de diciembre. El día 2 fueron citados por el alcalde los propietarios de esta para ver la solución
para ver de solucionar la honda crisis de trabajo que padecen los obreros. La mayor parte de los señores propietarios no asistió. El día 3, a las 5:30 de la tarde, segunda citación. De 52 citados, solo se reunieron 3. Segunda reunión el mismo día a las 8 de la noche. Se reunieron 14. Los industriales y comerciantes acordaron remediar con arreglo a sus fuerzas el paro, ya que los propietarios se negaban a hacerlo. Debemos tener en cuenta que este alcalde y ayuntamiento, que intentan, sin resultado, recabar la ayuda de los grandes propietarios para resolver la injusta crisis, no ya de trabajo, sino de subsistencia, que venía sufriendo la clase obrera, era el alcalde y el ayuntamiento de derecha impuesto por el gobernador civil tras la caída del gobierno de Azaña y el triunfo de la derecha en las elecciones del 34. Podemos imaginar cuál sería el grado de colaboración y ayuda de estos inhumanos y desalmados grandes propietarios y terratenientes locales a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36. Bueno, pues en estas circunstancias, en estas graves circunstancias, Dulcinea Bellido Carvajal nace a las 10 de la noche del día 19 de abril del 36. Dentro de poco más de 5 semanas cumpliría 87 años. Dulcinea nace en la casa de la esquina de la entonces calle Milanero, con la calle de Alcántara, actualmente el número 2A de la calle Ronda. Luego iremos a visitar esa vivienda donde se va a descubrir la placa de homenaje a Dulcinea. Los padres de Dulcinea, Benito Bellido Matos y María Carvajal Besonía, formaban una humilde familia. El padre era zapatero. Su abuelo paterno era Sisto Bellido Borrallo y Remedio Matos Gallardo. Y por línea materna, Francisco Carvajal de la Rúa y Dolores Besonía Gordillo. La familia la integraban junto a los padres un hermano mayor que Dulcinea, Israel. Los padres Benito y María formaban una curiosa pareja. El padre, Benito Bellido, era un socialista moderado, asiduo de la Casa del Pueblo. La madre, María Carvajal, que estuvo enferma buena parte de su vida, era, sin embargo, una devota practicante católica. Un hermano de Remedio Matos, la abuela paterna de Dulcinea y por tanto tío abuelo de Dulcinea, Benito Matos Gallardo, era también socialista. Un socialista con fama de prudente y tolerante. Fue de los pioneros fundadores de la Casa del Pueblo y uno de los dirigentes obreros que crearon la primera agrupación local socialista allá por 1915. Benito Matos, este tío abuelo de Dulcinea, formó parte, como teniente de alcalde, del primer ayuntamiento socialista local constituido el 1 de abril del 21, en el que fue elegido alcalde Cruz Martínez García, el que ya hemos dicho fue el primer alcalde socialista de Valencia y segundo en Extremadura, después del de Azuaga. Benito Matos volvería a ejercer de teniente de alcalde en el primer ayuntamiento de la Segunda República, constituido en abril del 31, con el socialista Félix Guarnido de alcalde. En septiembre del 33, y tras la renuncia a la alcaldía de Félix Guarnido por motivos de salud, ejercerá durante casi un año de alcalde de la localidad hasta el 30 de agosto del 34, en que, por orden del gobernador civil, ahí al comienzo del llamado bienio negro republicano, son suspendidos sus funciones de alcalde Benito y todos los concejales socialistas. Un par de meses antes del nacimiento de Dulcinea y pocos días después del triunfo del Frente Popular, el 21 de febrero de las elecciones generales, el 21 de febrero del 36, Benito Matos vuelve a ejercer de alcalde, ya que los concejales electos el 12 de abril del 31, que habían sido depuestos de forma arbitraria, vuelven a ocupar sus puestos de concejales de forma simbólica durante 4 días, hasta el 25, que se constituye el nuevo ayuntamiento del Frente Popular. Dulcinea acababa de cumplir su tercer mes de vida cuando se produce el golpe de Estado, que daría comienzo a una cruenta y larga guerra civil. Como en todas las poblaciones de la zona que en un principio permanece fieles a la República, en Valencia del Ventoso se constituyó el Comité de Defensa de la República. Y el padre de Dulcinea, Benito Bellido, militante socialista, se pone a disposición del comité realizando guardias y los servicios que le encomiendan. Paradójicamente, esta fidelidad a la legalidad republicana le costaría, como a tantos otros, una condena a varios años de prisión por el delito de adhesión a la rebelión. Un par de meses después, el tiempo que la población se mantiene fiel a la República,
Ante la inminente llegada del ejército sublevado, el padre de Dulcinea, Benito Bellido, partió con el último grupo de hombres, mujeres, ancianos y niños que huyeron de Valencia el Ventoso la tarde del 15 de septiembre, unas horas antes de la entrada en el pueblo de los militares, guardias civiles y falangistas sublevados al mando del capitán Navarrete. Este grupo de huidos, como otros grupos que partieron de distintos puntos del suroeste de la provincia, conforman lo que se ha venido a llamar la columna de los 8000, que pretendía llegar a la zona republicana por Azuaga, pero que fueron interceptados y ametrallados en una emboscada por los rebeldes en las inmediaciones de Llerena. Benito será uno de los afortunados integrantes de la columna que logra llegar sano y salvo a la zona republicana, integrándose poco después en las milicias de la República. Al día siguiente de la salida de este numeroso grupo que huía hacia la zona republicana en la que iba el padre de Dulcinea, la mañana del 16 de septiembre, un heterogéneo grupo de tropas rebeldes, falangistas, guardias civiles y otros voluntarios procedentes de Fuente de Canto y al mando del capitán Navarrete, toman sin resistencia alguna Valencia del Ventoso. Unos días antes, el 11 de septiembre, cerca de la Ardila, había sido brutalmente asesinado un guardia civil. Fue la única víctima que las autoridades republicanas locales no pudieron evitar en aquellos convulsos meses de estado de guerra en que hicieron todo lo posible por mantener la legalidad republicana en la población. En los siguientes días, finales de septiembre y 1 de octubre, más de 40 valencianos, mujeres y hombres, simpatizantes de la República, son vilmente asesinados ante los pelotones de fusilamiento en la tapia de nuestro cementerio. Estoy terminando ya, perdón. Los numerosos familiares de los republicanos huidos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, serán las indefensas víctimas de la venganza y el terror de los rebeldes. Aparte del asesinato, el terror y la humillación pública ejercida por los falangistas y la gente, como ellos mismos se autoproclamaban, de orden, pues esa humillación pública ejercida por los falangistas se cebó en las mujeres y en las hijas de los republicanos huidos o asesinados. Muchas de esas mujeres y niñas republicanas fueron detenidas, rapadas, veladas al cero, obligadas a beber ricino y paseadas por la calle del pueblo mientras se hacían sus necesidades. Toda esta cruel atrocidad es orquestada sin compasión para que sirviera de escarnio público con la perversa finalidad de humillarla y aterrar a la población. Un castigo ejemplar para advertir a las demás mujeres que no debían salirse de su destino natural que no era otro que el fijado por la reaccionaria tradición católica de ejercer de madre y esposa y no aspirar a nada más. Dulcinea Bellido, con poco más de 3 años de edad, también va a ser víctima inconsciente de esta desatada y cruel represión contra todo lo que olía a república, contra todo lo que olía a libertad. Una forma de represión, aunque más sutil, menos brutal, no por ello menos humillante. Sin embargo, Dulcinea entonces no fue consciente de ello, lo descubriría años más tarde. El padre de Dulcinea, que ya hemos hablado, Benito Bellido, era un lector empedernido, como su madre y abuela de Dulcinea, Remedio Matos. Benito era amante de la lectura. Ayer nos comentaba Mercedes como bella amiga y compañera de Dulcinea, que esta era una gran lectora. Podemos intuir de dónde le venía esa hermosa afición. Una de las joyas más preciadas del humilde hogar familiar de Benito era una hermosa edición ilustrada del Quijote, del que era un fervoroso lector. Posiblemente sería un ejemplar de las buenas ediciones que se hicieron en Barcelona en aquellos años 30. Este tesoro de Benito, su Quijote, junto con su traje de boda, fueron las dos importantes pertenencias que la familia echó en falta cuando, después de unos días de estancia en el campo tras las entradas de los golpistas, decidieron volver a su casa, que como todas las de los republicanos había sido saqueada por los derechistas. Nos cuenta la familia que años después, cuando Benito pudo regresar al pueblo, al ver a un señor que pasaba montado en una caballería, le dijo al familiar que le acompañaba, señalando al caballista que se alejaba: "Ahí va mi percha,
Benito había reconocido con rabia y tristeza su traje de boda en la percha de aquel señor. Pues bien, el padre de Dulcinea, acogiéndose con otros muchos padres y madres republicanos a las nuevas normas sobre el registro civil decretadas en mayo del 32 por el gobierno de la República, normas que autorizaban a los padres a inscribir en el registro a sus hijos con cualquier nombre propio, aunque éste no estuviera recogido en el santoral religioso o en el santoral religioso alguno. Benito, acogiéndose a este nuevo derecho, decide poner nombre a su hija, decide poner el hermoso y poético nombre con el que todos la seguimos recordando: Dulcinea, ese mítico personaje del Quijote, de esa novela de la que era un fervoroso lector. Y así la inscribe en el registro civil de Valencia Ventoso al día siguiente de su nacimiento. En febrero del 39, cuando todavía Benito estaba por allá en el lado republicano luchando en la guerra, el gobierno franquista dicta una orden a los registros civiles por la que se obliga a imponer nuevos nombres a todos los inscritos con nombres exóticos extravagantes en ese periodo republicano, citando a los progenitores legales para que elijan un nombre de los autorizados, llámese que figure en el santoral, para sustituir a los declarados ilegales. Si no comparecen en el plazo establecido, se sustituiría de oficio por el del santo del día en que fueron inscritos. En junio del 39, la madre Dulcinea, María Carvajal, es citada en el juzgado municipal para que designe el nuevo nombre que se impondrá a Dulcinea, ya que las nuevas autoridades locales impuestas por los golpistas consideraron ilegal su nombre por exótico y extravagante. La madre elige el nombre de María, por lo que a partir del 3 de junio del 39, en la ficha del acta de inscripción de nacimiento de Dulcinea, aparece tachado el nombre de Dulcinea y en el renglón de abajo el nuevo nombre impuesto, María. Esta fue la sutil represión que sufrió Dulcinea con tan solo 3 años. Afortunadamente, las reaccionarias autoridades franquistas no se salieron con la suya, pues ella siguió y sigue siendo conocida por Dulcinea. Y ese hermoso nombre lo llevan con orgullo varias mujeres, hoy lo llevan con orgullo varias mujeres de su familia. No debió ser fácil para ella conservar su nombre en los documentos oficiales, y creo que debió ser un empeño personal conservarlo como una faceta más de su coraje y su lucha contra la injusticia. Que esta no fue una tarea fácil, el poder conservar oficialmente su nombre, nos da fe la carta sin fecha a la que he tenido acceso y que me ha facilitado una de las primas de Dulcinea, Reme Bellido, que está por ahí. Esa carta, que sin fecha, pero que por el contexto se reconoce que fue escrita sobre 1 de junio del 77 y que dirige a su tío Juan Bellido, dice lo siguiente: querido tío Juan, pido disculpas por recurrir solo cuando truena, pero te agradecería que me hicieras esta gestión. Si te causa algún trastorno, te ruego que me llames, y pone su teléfono, y me desplazaría urgentemente. Pero si puedes facilitar que Nicasio se lo traiga, me facilitarías mucho todos los follones. La necesito, la partida para la candidatura a diputado por Madrid, y hay un plazo muy breve. Un abrazo a todos. Y al dorso de esa cuartillita pone: partida de nacimiento que diga candidatura electoral. Que insista Tito en que pongan María Dulcinea, por favor, muy urgente. Supongo que Juan hizo bien el encargo y le facilitó esa partida, aunque y en aquella fecha el secretario del juzgado sería más benevolente ya y le facilitó con el nombre de María Dulcinea. Una vez terminada la guerra, en la primavera del 39, Benito es hecho prisionero. Sabemos que a primeros del 1940 se encuentra en el campo de concentración de León. Poco después es trasladado a la prisión de Almendralejo, donde tras un simulacro de consejo de guerra es condenado en septiembre del 41 a 12 años de prisión. Como comentaba ayer Francisco Riero, en la jornada de ayer, el franquismo no podía soportar tantísimos presos. En estos primeros años de la posguerra, por ello, la permutación de condena de la que sería beneficiario Benito, ya que antes del 47 se encuentra ya en libertad.
Regresa a su pueblo, pero la presión y la humillación ejercida por los vencedores en un ambiente tan cerrado y pequeño como un pequeño pueblo como Valencia del Ventoso le hace marchar a Madrid en busca de un futuro mejor para la familia. Sabemos, por el bello relato de Carmen Barrio y por el testimonio de Daniel, que Dulcinea, con tan solo 8 años, en el 44, con su padre en prisión, tiene que ponerse a trabajar, a servir para ayudar a la familia. Y entra a trabajar en la casa de uno de esos grandes propietarios, de esos señoritos desalmados, de esos que, como hemos visto al principio, años antes, se negaban a ayudar a resolver el problema del paro y la crisis de subsistencia de la familia de los obreros. El cruel castigo sufrido por atreverse a tocar esas uvas, esas frutas del señorito, marcarán para siempre los recuerdos de la triste infancia de Dulcinea. Poco tiempo después, Dulcinea, su madre y su hermano marcharán a Madrid a reunirse con sus padres. El resto de la trayectoria vital de Dulcinea ya lo vimos ayer a través de la magistral ponencia de Francisco Arriero, el documental de Mujeres en Lucha y los testimonios de su amiga y compañera Mercedes Comabella y de su hijo Daniel Lobato. Uno de los testimonios de ayer que me hicieron ver claramente la importancia de Dulcinea y su aportación a la lucha de las mujeres por la igualdad fue cuando Mercedes Comabella, compañera, amiga y cofundadora con Dulcinea del Movimiento Democrático de Mujeres, nos dijo que sin Dulcinea, sin su fuerza, sin su coraje, el Movimiento Democrático de Mujeres no hubiera existido. En una entrevista que con motivo de esta jornada ha realizado Rafa González a Daniel Lobato y que ha sido publicada hace un par de días por Mundo Obrero, Daniel confiesa que cree que su madre no consiguió reconciliarse con el pueblo una vez que lo dejó atrás. Era lógico que no lo consiguiera, que intentara olvidar y alejar sus pensamientos de esta tierra. Esta tierra que solo pudo significar para ella miedo, hambre, horror y miseria. Es lógico que Dulcinea no consiguiera reconciliarse con su pueblo, pero es de justicia que su pueblo sí intente reconciliarse con ella y sentirse orgulloso de su legado, de su generosidad, de su lucha. Y ese encomiable intento de reconciliarse con Dulcinea y perpetuar su recuerdo en la tierra que la vio nacer, llevado a cabo por nuestro ayuntamiento con la fundamental ayuda del Movimiento Democrático de Mujeres, creo humildemente que aunque tarde ha conseguido esa reconciliación, ya que Dulcinea la hemos sentido presente, muy presente, entre nosotros, aquí en su pueblo, en estos dos memorables jornadas. Muchas gracias. Mucho placer, mucha... Era como un trabajo esclavo, vamos, por lo que se pagaba. Pero, en fin. Quería pedir, dar las gracias al ayuntamiento y que nos ha ofrecido todo esto para poder hacer el homenaje a Dulcinea y en especial a María Concepción López. Y bueno, para no alargarlo y hacerlo esto rápido, ahora va a intervenir ahora como representante de... Lo que he dicho lo he dicho en nombre mío y en nombre del colectivo que represento, que es la agrupación local del PSOE de Valencia del Ventoso. Muchas gracias.